El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Buenas noches, tengan todos ustedes los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal C, canal 16. También lo pueden escuchar por el canal 112 de Encali y canal 12 de Protelco, Legón Televisión Comunicaciones. Hoy estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores, como mensajeros o embajadores del Señor Jesucristo. Hoy traemos, siempre es el mensaje del Todopoderoso, que es el que nos guía, nos orienta en todo lugar. Vamos a orar para dar lectura a una porción de la palabra del Señor y el Todopoderoso, su Santo Espíritu, nos oriente y nos guíe cuál es su mensaje. Padre Santo, bendito Señor, delante de ti colocamos estos medios, que el Santo Dios de los cielos nos ilumine con su Santo Espíritu y nos ministre, nos oriente y nos guíe, porque es tu palabra la que tiene poder para sanar y para transformar, para cambiar, para redarguir, para enseñar en justicia. Gracias te damos, Padre, en tu santo nombre estamos nosotros en este lugar. Amén. Cristo Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Tenemos acá en el Salmo 106, vamos a leer unos versículos en los cuales el Señor siempre nos enseña algo para nuestra edificación y para tu edificación. Los que ya están en la palabra, los que han creído, y para los nuevos, toda la palabra es verdad, y la palabra es la que transforma, la que cambia, la que enseña cómo es que nosotros debemos de comportarnos delante del Todopoderoso, cómo es que Él nos va transformando allí en el espíritu de nuestra mente para obtener ese cambio, porque el Dios Todopoderoso siempre Él tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Él nos hizo y nos formó desde el vientre de nuestras madres, dice la palabra del Señor. Nos escogió antes de la fundación del mundo y nosotros no sabíamos ni en qué año ni en qué época íbamos a estar nosotros aquí trayendo su mensaje, en lo cual se va cumpliendo que en los postreros tiempos, dice la palabra de Dios, la palabra correrá de aquí para allá, de allá para acá, de un lado a través de los vientos, a través de las ondas hercianas, como está sucediendo en estos tiempos, en este lugar, a través de esas ondas que llegan, vas a escuchar la palabra del Señor. Dios quiere es que no nos quedemos nosotros callados, nos ordena, dice, di la palabra, que la palabra es la que tiene poder para transformar y para cambiar, para redarguirnos, para enseñarnos, y es la única que nos perdona. El poder de Dios es el único que perdona nuestros pecados, porque todos nosotros, mientras estemos en esta carne, somos pecadores, pero ya no nos deleitamos ni militamos en ese pecado en el cual vino Él a rescatarnos, que estábamos allí, muertos en delitos y pecados, a través de la figura de enviando a su Hijo Cristo Jesús para podernos rescatarnos. Estábamos totalmente muertos en delitos y pecados. Dice la palabra de Dios en el Salmo 106, vamos a leer unos versículos en los cuales nos recuerda el Todopoderoso lo que es la rebeldía de Israel. ¿Sí? Dice el Salmo 106, dice, aleluya, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras del Señor? ¿Quién contará
sus alabanzas. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Señor, según tu benevolencia, para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Amén. Estos son unos versículos en los cuales nos orienta el Señor y nos recuerda en dónde está la humanidad en estos tiempos. Es la misma que el Señor, al sacar a su pueblo de Egipto, era una rebeldía tras rebeldía y pecado tras pecado, cuando el Señor estaba brindando la salvación de sacar a un pueblo de la esclavitud. Egipto representaba en ese entonces lo que es el mundo, ¿sí? Y es lo que hoy también siempre el Todopoderoso nos ofrece a través de su palabra, para que nosotros recordemos todos estos hechos que nos alimentan el espíritu para fortalecernos, para que la fe que hay en ti, que hay en cada uno de nosotros, crezca más, que la palabra de Dios de ayer, de hoy, de siempre es la misma y que ella no cambia. Aquí en el versículo 5 dice el Señor: para que yo vea el bien de tus escogidos y para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Esa era uno de los propósitos que Dios quería con su pueblo, ¿sí? Gozarse en alegría en la nación, en todo lo que Él quería con un pueblo escogido. Y en estos tiempos se refleja también que hay un pueblo escogido por el Señor, pero ese pueblo también es duro de corazón, no quiere entender, no quiere comprender que hay un Dios santísimo, que es el que nos guía, el que nos orienta a través de su Santo Espíritu, para que nosotros salgamos de esta corriente del mundo, que es la que lleva siempre al pecado. A pesar de que nosotros estamos continuamente buscando del Señor, la corriente del mundo, el enemigo, que es el adversario, que anda siempre como león rugiente buscando a quien devorar, está ahí cerca para atormentarnos, para hacernos caer, para que la palabra de Dios no corra. Y el Señor es el que nos llena de fuerzas y de ánimo para poder traer su mensaje y decirte a ti, si quizás estás allí por primera vez, que cuando escuchas la palabra del Señor atentamente, ella tiene un poder grandísimo que hace un efecto en cada uno de nosotros, hace una transformación. Es un poder grande y misericordioso que Él emplea para que nosotros salgamos allí de esa mundanalidad donde está metido la humanidad, ¿sí? Entonces Él quiere sacar siempre ese remanente, siempre hay un remanente que el Señor quiere sacar de allí, porque de todos no es la fe. Entonces dice la palabra de Dios en el 6: pecamos nosotros como nuestros padres. Mire, entonces viene desde atrás que el pecado siempre ha estado allí, el pecado que mora en mí, el pecado que mora en nuestros padres, porque dice el Salmo 78, 8, 9, que era una generación contumaz y rebelde que no dispuso para con Dios su espíritu. No creyeron, ¿sí? Nuestros padres no creyeron y perecieron
en el camino, pero ahí quedó esa semilla en el corazón para que nosotros, pasado el tiempo, el Señor ya nos había escogido antes de la fundación del mundo, que habla de Efesios, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo ya Él tenía un propósito en qué época íbamos a estar nosotros aquí en esta carne, para que su palabra continúe corriendo. Era el propósito que hacía con su pueblo israelita, pero el pueblo israelita natural hacía de continuo era el mal. El Dios Todopoderoso lo sacaba de tanta guerra y de tanta oposición que encontraba, y ellos, cuando estaban bien, volvían otra vez a hacer lo malo, volvían otra vez a creer en dioses ajenos y a creer y hacer abominaciones delante del Todopoderoso. Y el Señor muestra su infinita misericordia, porque continuamente lo estaba sacando cuando le clamaban a Él. Y entonces nos recuerdan este 6, pecamos nosotros como nuestros padres. Entonces todo eso venía allí en la genética, ¿sí? Veníamos muchos con maldiciones generacionales que de pronto nosotros no sabíamos. Si veníamos de una generación de brujos, ¿sí? Una generación de pronto de hechiceros, de corruptos o de ladrones, ¿sí? No sabía qué es lo que traíamos allí en la sangre, ¿sí? La historia cuenta también en la parte del descubrimiento de América, que nosotros por parte de los españoles traímos también todo ese espíritu de la trampa, ¿no? Y eso viene a dónde, viene en la sangre, y eso va generación tras generación. Entonces nuestros padres pecaron porque no creyeron en un Dios omnipotente, creador de los cielos y de la tierra, y por tanto nosotros, pasado el tiempo, recibimos no se sabe tal o cual maldición generacional, y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, para poder toda maldición que venga en nosotros sea cortada, y solamente se cortan a través de Cristo Jesús. Entonces dice, pecamos como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad, ¿sí? No teníamos el conocimiento de todo lo que se relacionaba con el Dios bendito, que fue manifestado en carne, visto por los ángeles, que ese era el conocimiento de la piedad. Pero aquí nosotros estábamos en impiedad, no había conocimiento de quién era Dios, cómo se manifestaba. Entonces también estuvimos metidos allí en ese rol de ¿qué? De pecado, en los cuales venía que en la sangre de nuestros padres, nuestros antepasados. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, a pesar de todos los milagros que el Señor hacía continuamente a su pueblo, cuando lo sacó a través del Mar Rojo. Se olvidaron, y así uno tras otro se olvidaban de las grandes maravillas que Él hacía. Hoy es la misma situación. Dios ha hecho en nuestras vidas, y quizás ha hecho en tus vidas, y ya has tenido ese conocimiento de que la palabra es poderosa y se cumple, y sin embargo somos duros de corazón. Dios quiere que nosotros estemos continuamente pegados a Él. Nuestros padres en Egipto no entendieron sus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Entonces habla el Señor de una rebeldía en la que la gran mayoría de la humanidad está hoy pasando. Hay una rebeldía que es un sinónimo de pecado. La rebeldía es cuando estamos en contra de los principios que Él nos da, porque Dios y el Espíritu Santo es vida, Dios es vida, y nosotros rechazamos la vida nos produce mejor todos los designios de la muerte. Nos gusta todo lo malo, ¿sí ves? Te gusta el alcohol, la droga, los vicios, la corrupción, la muerte, el robo, el homosexualismo, el lesbianismo.
toda clase de abominaciones. Eso es lo que le gusta al ser humano cuando está sin el conocimiento verdadero del Señor. Entonces el Señor nos está recordando que ese pecado viene desde atrás, y la única forma de Él rescatarnos es cuando nosotros creemos, cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente delante de Él, y Él es el que está mirando allí en el espíritu de tu mente. Dios está mirando, porque la conciencia es la que va hablando. Ahí te va hablando el Señor si lo que estás haciendo es bien o está mal delante de Él. Entonces Él quiere recordarnos aquí en el 32, en el mismo Isaías, en el mismo Salmo 106, 32, 33, dice el Señor: también le irritaron en las aguas de Meribá, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Y esto, nosotros, los que hemos creído, los que estamos en la palabra, tenemos que cuidarnos de no hablar precipitadamente, sino hablar de acuerdo a la prudencia que el mismo Dios Todopoderoso nos va dando. Moisés nos da un ejemplo claro, que el pueblo, como está el mundo hoy, que continuamente es esa corriente que quiere llevarnos siempre al mal, a que no se predique la palabra del Señor, y no dejarnos nosotros irritar, ¿sí? Es peligroso. Nosotros tenemos que andar es con el Espíritu de Dios para tener esa paz verdadera que Él nos enseña en su palabra. Y la paz verdadera es cuando el Espíritu Santo de Dios está en cada uno de nosotros. Moisés se dejó irritar, cayó en rebeldía, ¿sí? Allá en Meribá, cuando el pueblo lo azaraba porque lo había sacado de Egipto y faltaba agua o faltaba alimento, y comenzaban a reclamarle, ¿sí? A reclamarle, ya no en una forma natural, sino en una forma totalmente con violencia. No creían que el Todopoderoso los había sacado con un propósito para que le sirviéramos a Él, al verdadero Dios y la vida eterna. Y Moisés cayó en rebeldía, y el Señor lo puso a que le hablara a la roca para que brotara agua, y él se fue y la tocó y la golpeó 3 veces. Quiso hacer en sus propias fuerzas por la precipitación que puede tener por causa de la rabia, de la ira. Entonces tenemos que cuidarnos y cuidarte tú. Allí también en tu hogar, muchos hogares se destruyen porque se habla precipitadamente, porque se cae en el error, porque se cae en la contienda. Y eso es una labor que hace el enemigo. El enemigo viene a matar, a robar y a destruir los hogares. Y cuando entra ese espíritu de rebeldía y de odio y de rabia y de contienda, de venganza, que puede suceder en los hogares, eso es transmitido allí mismo al pueblo, y el pueblo ya sabemos nosotros que ya se convierte también más adelante en nación, y las naciones son personas, y como personas comienza toda la educación que Dios quiere darnos, es allí en el hogar, para no entrar nosotros a caer precipitadamente en errores que el Señor nos muestra continuamente, que nos cuidemos, que estemos nosotros consultando su palabra para poder recibir sus misericordias. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, buenas noches. Hay que darle gracias al Señor, porque es un privilegio estar nosotros, dice el Señor, como discípulos, como fieles al Señor, dignos de llevar su palabra, su mensaje, ocuparnos de lo que Él dice, de la lectura, de escudriñarlas, leerlas, porque ahí está la verdad, la vida, anunciarlas cuando hemos entendido, como está diciendo el Salmo 106, que habla del entendimiento y habla de un pueblo que es escogido. Dios
nosotros no sabíamos. Dice la palabra de Dios en Romanos que no sabíamos si estábamos en lo bueno o en lo malo, pero a lo malo le decíamos bueno. Esa era nuestra parte débil, terrenal, en el cual el Señor, por su misericordia, nos llamó para limpiarnos de esas obras de muerte, de destrucción, el cual nos apartaban y nos alejaban a la fidelidad a ese Dios viviente que nos dio su Santo Espíritu por nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que alabarlo, adorarlo, darle la gloria, porque de tal manera nos amó Dios, que dio esa parte espiritual venida, unigénita de Él, salida de Él, a nosotros que estamos aquí, muertos en delitos y pecados, y nos resucitó y nos limpió de esas obras de muerte, y podemos nosotros ya adorarlo con ese nuevo nacimiento, porque hemos pasado de muerte a vida, dice el Señor, vida en abundancia, vida en este lugar, para que podamos fortalecernos y no dejarnos debilitar por estas cosas que nos arrastraban del mundo. El mundo, sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero hay que, dice el Señor, venir a Él, porque Él es el que llama, Él es el que escoge su grey y su pueblo para que sea santo, para que sea limpio, y poder llevar esa parte espiritual, nos está diciendo el Salmo 106, porque esa parte de Dios es inmortal, infinita, no se acaba, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Nuestra parte terrenal, que es la parte mortal, la parte que es temporal, que Dios nos regala, la parte material, un día va a volver otra vez donde salió, a la tierra, mas nuestra parte espiritual tiene que volver a Dios, ya renovada, con un espíritu vivificado a través de Cristo, que vino y nos limpió y nos sacó de esa parte rastrera donde nosotros estábamos en tinieblas, no teníamos la luz. Por eso el Salmo 106 nos habla de un pueblo escogido y nos habla del entendimiento, porque a tener nosotros el entendimiento nos lo trajo Cristo, la luz, el conocimiento, y nos vivificó y nos conectó de nuevo al Padre Dios, que es Espíritu. A través del Espíritu nuestra alma estaba contaminada, sucia, y el Señor por nosotros nos renovó y nos limpió del pecado y nos lavó para poder presentarnos otra vez dignos de no avergonzarnos ante el Padre por el poder del Señor y su Santo Espíritu, que tenemos que sacudirnos de todas estas cosas terrenales en el cual ya no estamos engañados y ya no practicamos esa parte baja, porque el mundo está bajo el maligno. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo, primero que todo tenemos que alabar al Señor y adorar al Señor antes que todas las cosas. 1 Timoteo dice 2:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es la palabra de Dios que se está exponiendo a través de unos embajadores, o la grey de Dios, que es llevada a través del conocimiento, el entendimiento, la inteligencia y la ciencia que nos la da el Señor, el conocimiento. A través de las Sagradas Escrituras debemos nosotros estar fortalecidos en esa parte espiritual. Recibida por toda la palabra de Dios, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todos, de una manera u otra, antes de nosotros anunciar el reino de los cielos, predicar el reino de los cielos, hemos pasado por una disciplina que Dios nos tiene que dar para poder limpiar nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro espíritu de esas obras de muerte. Antes de nosotros de anunciar el reino de los cielos, antes de ser embajadores, nosotros tenemos que haber tenido una disciplina en el Señor que viene a través de limpiarnos, purificarnos, santificarnos, y hasta hoy tenemos que seguir lo mismo, porque el Señor dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Que el que esté firme mire que no caiga, porque estamos en esta parte terrenal. El cielo es su trono y el estrado de los pies la tierra. ¿Qué casa le edificaremos? Pues el Santo Evangelio, que nos lo trajo Cristo. Con ese Santo Evangelio nosotros podemos despertarnos y poder hacer casa y ser templo de Dios viviente cada uno de nosotros. Pero
tenemos que esforzarnos por lo espiritual y adquirir el nuevo nacimiento. Dice que vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todos, de una manera, somos nosotros transgresores del Señor. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces el apóstol Pablo, antes Saulo, tenía una vida desordenada y vacía, como cualquiera de nosotros, desordenada y vacía. No teníamos los mandamientos, los estatutos, no nos gozábamos en la ley espiritual, sino que nos gozábamos en las cosas terrenales. Pero Dios nos llama de una manera u otra a cualquiera, ya como embajadores, apóstoles, predicadores. Dios nos hace un tratamiento. Primero, está diciendo el apóstol Pablo, que tuvo clemencia a él, porque perseguía a la iglesia del Señor. Él era uno de los que se gozaba cuando el primer apóstol Esteban fue muerto, y él estaba ahí y participó de eso. Para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Tenemos que purificarnos. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro rey, no hay reinas, no hay lo que sea. El único Rey de reyes y Señor de señores es nuestro Señor y nuestro Creador. Todo honor y toda gloria es para ese Dios único, sempiterno, ya, ese único Dios inmortal, ya, el cual está la vida. De Él dependemos, Él es la vida, Él es todo para nosotros. Por eso toda idolatría Dios la tiene como algo abominable. Nosotros no podemos tener idolatrías. No hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos. Hechos 4, dado a los hombres para ser salvos, ya, en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Todo honor y toda gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estábamos en el Salmo 106, donde se habla de los escogidos, pero el que nos escoge es el Señor. Ese es el que nos escoge, y nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo, como estaba el apóstol Pablo. Antes de ser Pablo era Saulo, y era un hombre que era igual a nosotros, pecadores. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan 1:43, dice: Jesús llama a Felipe y a Natanael como obreros, como hombres, como llama a cualquiera. Hoy también nos está llamando a cada uno de nosotros. Dios no cambia, en Él no hay variación. Él es Dios, Jesucristo es Dios. Él vino con ese poder de su Santo Espíritu traído, y nos lo dio y nos lo dejó, para que nosotros también, como obreros dignos de no avergonzarnos, también nosotros anunciemos, prediquemos la palabra, su anuncio, y también nosotros, el Señor, a través de la palabra, llama ya a su grey, llama a su pueblo. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. A Felipe: sígueme, con autoridad. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, que eran también discípulos. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Esa forma, Dios se presentó en esa forma terrenal, a Jesús, hijo de José, terrenal, pero se hablaba, ellos tenían un conocimiento del Mesías, que era Jesús. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Entonces, de nosotros también es lo mismo. Las personas, las que nos han conocido o han conocido a los apóstoles, también llegaban y le huían, porque eran hombres que eran pecadores, como todos nosotros. ¿Será que habrá algo bueno de la familia
flores? ¿Será que habrá algo bueno de la familia Rodríguez, de la familia Villegas, de la familia ya? Entonces el Señor no hace excepción de personas. Los mismos discípulos decían, ¿será que saldrá algo bueno de ahí? De esa parte de Galilea, donde era un pueblo completamente, que nos estaba hablando en el Salmo 106, contaminado y completamente desobediente, que fue ese pueblo el cual el Señor llamó como pueblo y lo injertó a la higuera, a la salvación, ¿ya? Pero nosotros también, dice el apóstol Pablo, que por misericordia hemos recibido la salvación, el cual yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Nosotros también, el Señor nos ha llamado, como estaba llamando el Señor a Natanael. De Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? El Señor conoce todas las cosas. Él es el primero, el último, el alfa y el omega. Él ya nos conoce a todos nos conoce y nos ha llamado y nos sigue llamando. Te puede llamar a ti, a un familiar, te llama a recibir la salvación, la gracia de Dios, a recibir su mensaje, a recibir esa parte espiritual que nos guarda de la ira venidera y este presente siglo malo, donde hay muerte, destrucción, engaño, el robo, todas estas fuerzas malignas que son bajas. Y el Señor nos llama es para salvarnos. Entonces le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, el Señor escoge a su pueblo, pero él antes de la fundación del mundo ya nos conocía. Natanael estaba ahí, pero Jesucristo lo escogió a él porque ya lo había visto antes, dice el Señor. La higuera es el pueblo de él. El Señor nos escoge. Como pueblo escogido somos cada uno de nosotros, así como estaba hablando el apóstol Pablo, ¿ya? Diciendo que verdaderamente estaba en esa parte donde hemos recibido todos misericordia, y el Señor quiere que ustedes y cada uno de nosotros también reciba misericordia, reciba perdón y reciba la gracia, ese Rey de Reyes y Señor de Señores, ese inmortal, invencible, que es el mismo Dios de Natanael, es el mismo Dios para nosotros, que también antes de la fundación del mundo ya nos estábamos predestinados y nos conocía, y nosotros estábamos haciendo cosas que no teníamos nada del conocimiento de Dios y de la luz de Dios, y por eso se aterran muchas personas porque dicen, pero ¿de dónde salió si antes perseguía y era un borracho, parrandero, jugador? ¿Ya? Entonces Dios nos llama, pero nos llama es a purificarnos, a limpiarnos para poder pertenecer a la grey del Señor. Dice aquí también en Romanos 11, el remanente de Israel. Entonces Dios nos llama a que nosotros, a cada uno de nosotros, a usted que está allá también, lo está llamando el Señor para que pertenezca a ese remanente. Porque si ese remanente no estuviera y ese pueblo escogido de Dios no estuviera, dice que hubiéramos sido peor que Sodoma y Gomorra, como en estos momentos se está sucediendo, ¿no? Donde está completamente todas estas cosas en este último tiempo surgiendo del lesbianismo, el homosexualismo y estas fuerzas del mal, ya de estas cosas del sexo desordenado, inmoral, que se está viendo, que no les importa ya despojarse ni esconderse, sino que hacen las cosas hasta ya en la parte delante de los niños, delante de los ancianos y todo esto, la inmoralidad más horrible. Esto está sucediendo, que eso mismo sucedió, dice el Señor, y viene para los postreros tiempos de Sodoma y Gomorra, pueblos completamente lejos del Señor. Digo pues, ¿he desechado a Dios a su pueblo? En ninguna manera. Era un pueblo desobediente, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Está hablando el apóstol Pablo. Amén, o Saulo, antes de ser apóstol. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Entonces, el pueblo del Señor escogido es un pueblo que Dios conoce, su pueblo.
y nos llama a ser injertados a ese pueblo, a ese remanente, injertados al árbol de la vida, porque nosotros éramos olivos silvestres, éramos vasos de ira, ¿ya? Por misericordia estamos vivos, porque nosotros éramos dignos de muerte, dice el Señor. Estábamos haciendo fila a esas fuerzas malignas y el enemigo ya tenía casi condenados a muerte, pero Cristo vino y nos dio la vida otra vez de nuevo y nos resucitó. Entonces dijo: ¿no he desechado yo a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabes qué dice Elías de la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Eso sucede lo mismo. Hoy se viene contra la gente que trae la palabra de Dios y dice: no, está hablando cosas que no están, que no son, y resulta que uno tiene que ir a las Sagradas Escrituras y tener el conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque ahí Dios revela todas las cosas, porque el pueblo no tiene conocimiento. Como no leen, entonces quedan engañados con falsos profetas, falsos apóstoles en este último tiempo, donde la gente no tiene nada espiritual y están secos de la parte del Señor, porque no le han enseñado verdaderamente la palabra de Dios. Para eso es el discipulado, para eso es el llamamiento, para que el Señor nos llame, para que se exponga y se anuncie y se pregone la palabra de Dios con poder, pero con la palabra de Dios escrita, leyéndola versículo por versículo. Entonces estaban contra el profeta, ¿ya? Lo mismo hoy, eso pasa lo mismo. Esos falsos profetas se vienen contra el profeta cuando les derriban los argumentos con la palabra de Dios. Entonces están en el robo, están en la parte donde se está engañando la grey de Dios con ganancias deshonestas, son engañadores, porque solamente predican y anuncian solamente el dinero, la plata, los diezmos, las ofrendas, pero es un pueblo que no tiene el conocimiento de Dios. Y al no tener el conocimiento de Dios, le están aplicando la ley, no le están aplicando la gracia, no le están aplicando el perdón que ha tenido Cristo con nosotros, esa misericordia de habernos sacado de las tinieblas a la luz, de perdonar nuestros pecados y redimirnos de todas las maldiciones y crecer en esa parte espiritual. Entonces nos alejan de la fe y nos presentan un poco de cosas terrenales y materiales y nos debilitan, porque no hay fe, porque no se enseña la fe que es Cristo verdadera. Entonces, ¿pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Entonces había una predestinación desde antes que el Señor no cambia, ha reservado un remanente, dice el Señor, porque así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por Dios. Aún en este tiempo sigue un remanente escogido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Ese remanente fiel, poderoso, que está anunciando la palabra de Dios, es escogido por Dios, porque nosotros no sabíamos nada de la palabra, del conocimiento, de la sabiduría, de la inteligencia, pero Dios nos despertó en su infinita misericordia, nos llamó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No sabíamos lo que estábamos haciendo, como el apóstol Pablo, que estaba destruyendo, matando con esas fuerzas malignas y le servía era a las tinieblas. Eso mismo hace con el Señor hoy. Ya escoge un remanente, todavía está escogiendo y sigue escogiendo un remanente fiel, digno de la palabra de Dios, para que se anuncie verdaderamente la palabra de Dios revelada con la parte espiritual, para que la gente se despierte. Amén. Y salga de esa sequedad, salga de esa ignorancia espiritual donde no está el agua y están secos, son tierras secas porque les falta de beber el agua, que es la palabra de Dios, que es la parte espiritual. Entonces Dios nos está hablando de ese remanente escogido. No sabíamos lo que hacíamos, a lo malo le decíamos bueno, pero Dios en su infinita misericordia nos llamó, como llamó a Natanael, como te está llamando a ti, y tú no sabías que el Señor te conoce. El Señor nos conoce desde antes de venir, dice en los lomos, ya nos conocía que íbamos a ser escogidos, como son los escogidos muchos hermanos que están en la palabra de Dios y perseveran en la palabra de Dios, porque son pueblos escogidos, y el Señor llama de las familias, escoge como David, de sus 9 hermanos escogió a David, así también de las familias escoge a uno, de la familia de tal persona escoge a uno, como escogió a David. Lo escogió para que se siga ese remanente fiel anunciándose la palabra pura, limpia, viniendo a él, a las Sagradas Escrituras, ocupándonos de las Escrituras y leyéndolas y anunciándolas y pregonándolas, porque para eso nos llama el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces,
Dios nos muestra la desobediencia que hay en estos tiempos. Es la misma desobediencia del pueblo israelita en el trayecto, en el paso por este desierto, que es el transcurso de nuestras vidas mientras estamos aquí nosotros. Dice el Señor allí, el 37 dice: sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Es lo que continúa la desobediencia y la rebeldía hoy en día del pueblo de Dios, porque todo esto se está viendo cuando no se conoce del poder del Evangelio, del poder de la palabra del Señor, ¿sí? En muchas iglesias están con ritos, están con sacrificios, están haciendo toda clase de cursos, hay bautizos, ¿sí? Por los demonios, por gente que no conoce de lo que es la parte espiritual. Muchas veces la gente se rige por un uniforme o por una sotana, por algo, cuando por dentro la gente está totalmente ciega, está en tinieblas, está en pecado. Y entonces nosotros también estábamos allí, metidos allí, en toda clase de sacrificios a los hijos y a las hijas, a los demonios, mire. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Ya fuimos también en parte partícipe de todas estas creencias y todas estas abominaciones que se continúan haciendo hoy en día cuando se desconoce la palabra del Señor, cuando se desconoce a qué vino su Hijo aquí a esta tierra. Vino a traernos ese conocimiento de quién era el verdadero Dios y la vida eterna. A eso vino Cristo, a eso lo mandó el Padre, para que nosotros conociéramos a través de las Sagradas Escrituras todos estos hechos, todas estas abominaciones en las cuales el pueblo israelita natural ha caído y sigue todavía con la ignorancia, porque hasta ahora ese pueblo apenas dice que por la ignorancia de ellos, por la hipocresía de ellos, por la incredulidad de ellos, nosotros como pueblo gentil entramos. Y el Señor tiene preparado, dice en Romanos 11, que con la fe, por la gracia que fue a través de su Hijo Jesús Cristo, ellos van a entrar. Entonces el Señor tiene un propósito con su pueblo, con este pueblo desobediente, porque ellos de continuo hacían lo malo. Aquí nos está hablando abominaciones, y sigue allí: se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Nos estaba hablando el Señor allí a través del hermano de todas las abominaciones y los hechos inmorales, los cuales están sucediendo en estos tiempos en todo el mundo, ¿sí? Y lo que hay que tener es cuidado, es cuidar nuestros hogares. El Señor quiere es que la palabra de Dios comience allí, en el hogar, ¿sí? En el hogar, porque ahí es donde comienza a formarse un pueblo, a formarse una nación. Entonces nosotros nos corresponde como hijos, como ese remanente que hemos quedado, porque somos parte de ese remanente. Él deja, el remanente es lo que queda de la criba. Cuando se echa el grano en la criba va quedando un remanente, lo puro, lo que el Señor va escogiendo. Pero para pasar allí, nos está hablando, pasamos por diversas y muchas pruebas. El Señor nos va puliendo, nos va santificando, y es a través de la palabra de Dios que se va encontrando esa santificación. Entonces dice el Señor aquí: se encendió por tanto el furor del Señor sobre su pueblo y abominó su heredad. Mire, un pueblo escogido, y hubo un momento en que la abominó porque no creyeron. Era un pueblo totalmente ciego, no quisieron no quisieron seguir los caminos del Señor. La luz les alumbraba y sin embargo ellos querían estar siempre en las tinieblas. Hoy también el Señor le da ira, esa ira, cuando el pueblo que Él escogió y toda esa generación tras generación en la cual ha seguido ese mismo andar y ese mismo caminar, el Señor le disgusta, no es agradable delante del Señor. Y nosotros, como parte de ese remanente que va quedando, cada generación va quedando siempre un remanente fiel, y esa palabra de Dios continúa
tenemos que seguir generación tras generación llevando la palabra del Señor, porque es la que transforma, es la que cambia, es la que te rescata allá del hoyo de la desesperación, del hoyo cenagoso donde estábamos todos, estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, en el hoyo cenagoso, en el muladar. De allá nos rescata el Señor a través de la figura de su Hijo, que lo envía a Él para rescatarnos. Él dio la vida por cada uno de nosotros, por ti, por cada uno de nosotros, dio la vida para rescatarnos. Y hoy tenemos la oportunidad, y tienes la oportunidad de pertenecer a ese remanente que quiere buscar la sanación y la salvación de su pueblo. Dice el 43, muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Entonces la maldad los castigará. Deje Jeremías 2:19, tu maldad te castigará, ¿sí? Porque no creyeron en el poder del Señor. Entonces Dios siempre nos coloca las dos partes. En el pueblo que ha sido desobediente, que está en rebeldía, que está en pecado, y siempre nos va mostrando que Él para cada generación va dejando un remanente para que siga esta palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Muchos hechos fueron ya escritos en la palabra del Señor hace más de 2600 años, y apenas ahora la ciencia va descubriendo que estaban en la palabra del Señor, porque Él va delante de nosotros como poderoso gigante, y Él conoce el corazón del hombre. Juan 2:23, 24 y 25 dice que Él conoce el corazón de los hombres. ¿Qué estás pensando tú allí donde estás? Si estás creyendo en el poder de la palabra de Dios, si te vas a arrepentir verdaderamente como el Señor quiere, en cada momento es que te arrepientas, porque el brazo del Señor no se ha acortado, dice Isaías 59, para perdonar, para rescatarte de allí, de ese muladar donde puedes estar metido en la droga, en el vicio, en la corrupción, en la inmundicia, en la inmoralidad. Dios quiere rescatarte hoy. Siempre el Señor tiene los brazos alargados, te los está tendiendo para que tú te agarres de Él y aprendas a recibir todas tus infinitas misericordias, para cuando lleguen los tiempos malos, dice la palabra de Dios, Él tenga misericordia y te rescate. Esa es la misión que el Señor vino a hacernos a nosotros, a rescatarnos del poder del enemigo, porque estábamos nosotros bajo el brazo del cazador, estábamos nosotros con el brazo del diablo, nos tenía atados, dice Timoteo 2:26, que estábamos atados al lazo del diablo, y el Señor vino a nosotros a rescatarnos, a quitarnos. Pero si tú no te dispones a cambiar, a salir de allí del muladar, a salir de allí del vicio, de la droga, donde puedes estar metido, del odio, de la rabia, de la contienda, de la pelea, ¿oh? Como estuvo Moisés en un momento que se dejó llevar por la rabia, por la ira del pueblo, y se precipitó, y Dios estaba allí viéndole y no le permitió ver pasar a la tierra prometida, ¿sí? Entonces Dios también cumple su palabra, y la cumple hoy, así como la cumplió a Moisés, así la va a cumplir a ti, a mí y a cada uno de nosotros, si nosotros no seguimos este andar y este caminar en Cristo Jesús, si tú no te transformas, si tú no cambias allí en el espíritu de la mente. Entonces Dios está pendiente, porque Él es el que está viendo, ¿sí? Dice el 43, el 42, sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Entonces vemos que los enemigos son todos los que no han querido creer, ¿sí? Están guiados por el espíritu de la maldad, por el adversario en todas estas naciones. Israel, todos saben también, pueblo natural, es atacado continuamente por los enemigos, porque como han sido también duros de corazón, sin embargo Dios muestra su misericordia y no ha permitido ser destruido. A pesar de ser un pueblo totalmente pequeño, tiene poder, porque está el poder de Dios allí, y es lo que quiere el Señor, que ese poder esté en ti también, para que tú aprendas
a vivir en medio de estos enemigos. Nosotros siempre vamos a estar rodeados de enemigos, de impíos, pero Él nos da ese poder para poder nosotros sostenernos. Dice el Salmo 27:13 que si no fuera, dice Salmo David, dice ahí, si no fuera por la bondad del Señor, hubiéramos perecido. Si no hubiera sido por la bondad del Señor, nosotros también hubiéramos perecido. Y es lo que quiere el Señor, que esa bondad se manifieste en ti, para que no perezcas en el camino, para que te levantes y salgues de allí, del atolladero donde puedes estar. Dios es el mismo, de ayer, de hoy, de siempre. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos dé gracias a la oración. Bueno, dice el Señor aquí, te mando delante de Dios en 1 Timoteo 6:13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, no más. Él es el Dios de la vida, Él es el Dios, no es Dios de la muerte, sino de la vida. Cuando uno tiene a Cristo, tiene la vida. Por eso tenemos que venir a Cristo, puesto los ojos en Jesús, no en cosas terrenales que se acaban, temporales. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe es la certeza de lo que espera y no es. Nosotros no podemos tener idolatría ni adorar imágenes, dice el Señor, ninguna figura vistes, solamente las tablas, que son los estatutos, los mandamientos que el Señor nos ha dejado, para que con ellos nos deleitemos y podamos honrar al Señor. Dice que guarde el mandamiento y de Jesucristo, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Entonces nosotros tenemos que ser testimonios delante de los hombres, ¿ya? Poncio Pilato era un hombre, era un rey, pero Cristo no abrió su boca cuando iba hacia el matadero. Él, cuando lo estrujaban, cuando a él lo vituperaban, él no se llenaba de odio, ni de rencor, ni de enojo, ni de ira, ni de soberbia. Él soportó todo eso por nosotros. Pero nosotros nos pisan o nos pitan en el carro, ya nos bajamos a pelear, y si nos va bien, pues quedamos en el hospital, y si nos va mal, pues quedamos en un cementerio, porque ese es nuestra condición, nuestra naturaleza adámica, baja, pecaminosa, porque el mundo está bajo lo bajo. Por eso tenemos que venir a Cristo, que nos da luz. Entonces dice, que guardes el mandamiento sin mácula, sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esperar en el Señor, ¿ya? En las pruebas, en las dificultades, en las necesidades, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es el único soberano Rey de reyes y Señor de señores? Nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Lo demás sobra, dice el Señor, ¿ya? El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Ninguno de los hombres ha visto. Entonces damos gracias, Señor, porque solamente podemos, Señor, adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Y las palabras que nos has hablado hoy, Señor, porque es palabra digna, Señor, de ser recibida, son en espíritu y verdad. Dice nuestro Señor Jesucristo que Dios es espíritu y debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque podemos nosotros tener estos mandamientos, estos estatutos, estos preceptos que no son gravosos, sino que deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Ponemos todo en las manos de Cristo y gracias damos, Señor, para que tú, Padre, ministres nuestras vidas, cada casa, cada hogar, y nos salves de la ira venidera y este presente siglo malo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, el Dios viviente, en cuya presencia vivimos, respiramos, porque es un Dios que resucitó entre los muertos. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga y los guarde. Buenas noches.